gracias. Quiero contarles un poquito de Matías Perdomo. Él comenzó su carrera en Montevideo, en Uruguay, en Paninis, un restaurante de cocina italiana basado en pastas cuando tenía poco más de 20 años. Una crisis económica y la búsqueda de su propia cocina lo llevan a emigrar a Italia. Se instala en Milán y poco tiempo después se convierte en la cocina de Alpón de Fer, el restaurante de Maida Mercury, la primer mujer sommelier de Italia. Mirando siempre a España como su norte, en especial la cocina Manos Roca, con mucha libertad, Matías fue trabajando su creatividad, transformando los alimentos y dándoles nuevas formas. Así armó sándwiches con panes de pasta, volvió una cebolla caramelo, entre miles de otras preparaciones. La cocina de Matías desde entonces es un juego que con los años ha ido ganando y mucho sabor. En 2015 se independizó para abrir el restaurante Contraste. Acompañan Simón Press, su entonces segundo y el sommelier Tomás Piras. Poco tiempo después llegó la primera estrella Michelin. Vemos que pronto seguramente obtendrá la segunda. O cruzamos los dedos. En Contraste hay menú. Cada secuencia de platos se arma en el momento, en función de los gustos y preferencias del comensal. La carta es una hoja en blanco, repite siempre Matías. En ese no tener límites, el trío se animó a su segundo proyecto, Exit, un kiosco en el centro de Milán donde comer al paso. En 2020, desafiados por la pandemia y con Contraste cerrado, volvieron a verse desafiados a crear. La primera apuesta fue una casa de empanadas, las empanadas del Flaco, el argentino del grupo. Esta es la primera casa de empanadas que abre en Milán, según ellos. Y ya poco a poco va a su espacio. Poco tiempo después, semanas, abrieron Rock, una roticería donde ofrecen platos para armar en casa cocinados en Contraste. Las cajas llegan en un auto eléctrico y cubren a toda la región de la Lombardía. Ahora, en estos días, preparan la apertura del Exit, o por lo menos cuando la pandemia se los permita. Ahí van a servir únicamente pastas. Y acá es donde viene el desafío que nos propone Matías en su clase, jugar con la pasta, algo que él hacía en sus primeras épocas de cocina, que aprendió a dominar ahí, que profundizó en Italia y que hoy retoma con la cabeza creativa que ha desarrollado en Contraste. Matías Perdomo. ¿Qué tal? Me llamo Matías Perdomo, soy el chef del restaurante Contraste en Milán. Y bueno, primero que nada quería agradecer esta invitación, estoy muy orgulloso de ser parte de este foro gastronómico internacional Alimentarte. Bueno, primero que nada quería hacerle también un poco ver el restaurante y Contraste con este pequeño vídeo, así van a empezar un poco a entender dónde estamos y cómo es Contraste. Bueno, quería contarles un poco la historia
de mi vida. Yo llegué en Italia con 20 años en el 2001. Llegué a un restaurante típico sobre el Naviglio, que es un río que hay acá en Milán, y estuve trabajando en este restaurante, que era un restaurante típico italiano, más milanés, digamos, por 15 años. Después de 15 años se terminó esa aventura y con mis dos socios, Simón Pres, que es argentino, y Tomás Piras, que es italiano, es el director de la sala, fundamos lo que es Contraste. Abrimos el 1 de septiembre del 2015. Bueno, Contraste es un nombre que elegimos porque trata de transmitir un poco todo lo que son nuestras influencias sudamericanas, lo que son nuestras influencias por los viajes y lo que son las influencias con nuestros colegas y la pasión por la cocina que tenemos, ¿no? Transmitiendo igual una cocina sin fronteras, una cocina donde la tradición italiana la respetamos mucho, la tradición tratamos de estudiarla. Italia tiene una grandísima cocina de una grande tradición milenaria y esto nosotros tuvimos que empezar a aprender cuando llegamos con 20 años lo que significaba cocinar en Italia, ¿no? Pero poco a poco fuimos metiendo un poco de lo que es, digamos, un poco la ironía sudamericana, lo que es las ganas de vivir que tenemos, las ganas de jugar y transformar lo que es la cocina en un momento convivial con la gente. Contraste es el nombre que representa un poco nuestras almas de la pasión de la cocina y viajamos por el mundo con la mente tratando un poco de volver siempre a lo que es una memoria del gusto, que puede ser una memoria nuestra, sudamericana, tanto argentina como uruguaya, como también todo lo que es Sudamérica, como un ceviche o otros platos característicos, pero también focalizándonos que estamos en Italia. Entonces trabajamos con muchos platos donde hay un viaje por el mundo en un plato y en eso nos identificamos llamándolo Contraste. La cocina de Contraste, la cocina que quisimos acá crear, es una cocina que no tiene miedo a lo que puede ser hacer otras fronteras, ¿no? Viajar con la mente, viajar, digamos, con las técnicas, viajar con los sabores para volver a encontrarnos en el medio de una mesa, ¿no? Pero bueno, hoy les quiero presentar lo que era un plato, lo que es un plato icónico que hemos presentado en varias ocasiones, pero ahora lo sacamos un poco del menú, pero lo quiero volver a refrescar un poco, y es un plato tradición, típico, con una vena, digamos, de revolución, pero citando y haciéndole un homenaje a uno de los cocineros, capaz que el cocinero más conocido italiano en el mundo, que es Gualtiero Marchesi. Gualtiero Marchesi fue uno de los chefs más importantes italianos y fue uno de los que cambió la manera de cocinar en Italia y ver un poco lo que eran las largas cocciones, esas maneras de cocinar donde se perdía mucho, un poco atacado lo que era la Nouvelle Cuisine. Gualtiero Marchesi trajo en la cocina italiana una fresqueza y una tonalidad, digamos, mucha más expresa de lo que puede ser la cocina italiana. Él inventó un plato, entre los muchos platos que inventó, uno de sus platos más famosos era el risotto alla milanese con la foglia d'oro, o sea, el risotto, el arroz a la milanese con la hoja de oro. Era un plato que a la época, en los años 80, era fantástico porque una hoja de oro no se comía en aquellos años. Y era un risotto a base de agua en vez de un brodo con mucho sabor, y era muy ligero, que a la época se usaba tanta manteca, tanto parmesano, se usaba también la nata líquida, era una cocina pesada. Ahora él la transformó en una ligereza y dándole este toque de una hoja de oro. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en esta receta, con atrevimiento, pero él la probó y la aceptó y nos dio la bendición de ese plato, la idea es jugar un poquito haciendo una cosa que capaz que es impensable para un italiano, pero ¿por qué? Porque nosotros, por suerte y por desgracia, no tenemos el peso de la tradición italiana. Esto, por un lado, nos dio en el principio de nuestra vida gastronómica acá en Italia, nos dio mucha inseguridad, porque no saber lo que es la tradición, no haberla comido 1000 veces,
o 1500 veces ese risotto a la milanesa, nos creaba muchas dudas si estábamos yendo por el buen camino. Al mismo momento nos abrió una puerta para poder no tener miedo a buscar un camino distinto. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente nos pensamos, ¿por qué no podemos meter un arroz adentro de una pasta? Y cuando lo propusimos, era increíble que alguien pensara de meter dos carbohidratos juntos y sobre todo un arroz, que es un plato tan importante, adentro de un raviol. Bueno, nosotros lo que hicimos, y es lo que vamos a hacerles ver, es un arroz hecho como lo hacía Gualtiero Marchesi, o sea que ligero y muy sutil, que después la parte que más nos interesaba es lo que acá llaman la mantecatura, que la mantecatura es la onda, es esa crema que queda en un arroz, que es muy cremoso, que se funde en la boca, y con el grano de arroz que se siente todavía un poquito en los dientes. Pero nosotros el arroz no nos interesaba ese almidón que dejaba el arroz y toda la concentración del sabor de un arroz con el azafrán, con un poquito de manteca y parmesano para que se sienta todo eso y andar a meterlo adentro de un raviol. Entonces la sorpresa del plato era comerse un raviol pero sentir un arroz, un risotto a la milanese. Y esto es el plato que hoy les quiero proponer acá. Vamos ahora a empezar a cocinar lo que es el arroz. La fase, digamos, de la preparación, la primera parte que vamos a hacer es la cocción de un arroz hecho a la perfección como lo quiere la receta, ¿no? Entonces, vamos a ir a trabajar sobre, en este caso, hago en una inducción, vamos a poner un poquitito de aceite de oliva extra virgen. Es un aceite ligero, es un aceite de Liguria, que es una región de acá de Italia, donde no tiene mucha tonalidad de la aceituna. Después empezamos a darle un poquito a tostar un poquito lo que es el azafrán. Lo que va a hacer el hecho de tostar un poquito el azafrán es que le va a tirar para afuera un poco más los perfumes, como cuando se hace con otras especias, se tuestan un poquito para que tiren mucho más para afuera la parte de la perfumación. ¿Okay? Dejamos un poquito tostar, suave, suave. Lo que queremos en esta receta es lo que es la limpieza, digamos, de los ingredientes, ¿okay? Donde se siente cómo vamos a ir a jugar con dos pilastros de la cocina italiana, como puede ser el arroz, el risotto y lo que puede ser la pasta. Lo que acá queremos es no confundir con un sabor único, o sea, queremos determinar bien el sabor del arroz y determinar bien el sabor de la pasta, ¿no? Entonces, ahora que está tostado, vamos a ir a meter el arroz, ¿ok? Y acá también hacemos un pequeño proceso de lo que llaman tostarlo, ¿ok? Vamos un poquito a sellar lo que es el grano de arroz para que absorba lo que va a ser después el agua en una manera uniforme. Esto es lo que nos sirve para tostar un poquito el arroz. Lo que sí el fuego va a ir muy suave. El fuego, bueno, en este caso la inducción la vamos a poner en potencia media baja. Va a ir suavecito, que no se queme nada, pero tampoco el arroz, el risotto, precisa ir cocinando poco a poco, porque el grano de arroz tiene que quedar intacto, tiene que cocinarse poco a poco y tiene que soltar poco a poco lo que es el almidón. En este caso nosotros no estamos pensando al arroz, no nos interesa la consistencia del arroz porque después lo vamos a ver, pero la cosa que sí nos interesa igual es que el proceso de cocción sea igual, idéntico, sabiendo de que no lo vamos a usar el arroz, pero sí que todo el tiempo que eso da para que salga todo el almidón que más nos sirve del arroz, que tengamos esa cocción que sea igual, idéntica a lo de un arroz verdadero, ¿no? Bueno, una vez tostado, ¿ok? Vamos a empezar poco a poco a meterle el agua. ¿Ven? Ahora, uno de los secretos, digamos, de lo que es hacer un risotto es darle, como decía, el tiempo al arroz para que largue todo su almidón, ¿ok? Se va moviendo poco a poco y se va revolviendo para darle igual el tiempo al grano de empezar a cocinarse y que empiece suave, suave a mandarnos para afuera todo su almidón. ¿Por qué lo hacemos con el agua? Lo hacemos con el agua
a diferencia de lo que puede ser con un caldo sabroso, es porque, como decía, queremos el sabor nítido, como quería Gualtiero, y como nosotros en este caso tratamos de replicar su idea, es la de dar una nitidez y un sabor a lo que es el azafrán y a lo que es el almidón del arroz, que se sientan estas dos cosas con un poco de lo que es la mantecatura, sí, del parmesano, y lo que es la manteca al final para emulsionarlo, pero tratando con el agua de no ir a confundir los perfumes que nos va a dar el azafrán. Vamos cocinándolo poco a poco y revolviéndolo poco a poco, muy lento. Tiene que ir, digamos, no hirviendo fuerte, muy suavecito, muy suave. La cocción de este arroz, que por lo general es un arroz, hay muchos tipos de arroces, ¿no? Y bueno, acá en el norte se usa el vialón enano. El otro arroz, por ejemplo, que se usa mucho para el risotto es el carnaroli, pero bueno, digamos que nosotros preferimos usar lo que es el vialón enano, que es un poquitito más corto y un poquito más gordito y larga mucho más almidón, que para esta receta es lo que estamos buscando, ¿no? Y se usan estos dos tipos, sobre todo, digamos, para esto. Se siente un perfume muy delicado del azafrán. El arroz en Italia, sobre todo en el norte, se usa mucho esta palabra, que es un arroz alonda. Alonda significa lo que puede ser un poquito la onda del mar, ¿no? Porque cuando se manteca y se hace el gesto, ¿no?, de girar la olla, hace como si fuese una onda, y eso es la cremosidad que nos está dando el arroz. Nosotros nos concentramos sobre esa particularidad, porque nosotros nunca habíamos visto este género, digamos, esta manera de hacer el arroz, y cuál era la parte que más buscaban, ¿no? Y buscaban esta diferencia entre lo que era la cremosidad y la crocanteza del arroz. Si vamos un poquito más al sur de Italia, el arroz se come un poco más cocido, cuando la pasta se come mucho más lo que llaman al dente, ¿ok? Sin embargo, acá al norte se come, en el norte que estamos en Milán, se come un poquito más al dente el arroz y un poquito más cocido lo que es la pasta. Es una cosa que nosotros fuimos observando porque no lo damos por cierto, no lo damos por claro, no teniendo nosotros la tradición y la abuela y el peso de lo que es que se hace así, porque siempre se hizo, nosotros lo pensamos. Y esta cosa fue la que nos llevó un poco a preguntarnos, pero si la cosa más importante de un arroz es la cremosidad y el diente que te deja el arroz, y la cosa más importante de la pasta es sentir el diente, ¿por qué no podemos mezclar las dos cosas? En el momento que lo pensamos, nos dijimos con Simón, mi socio argentino, es una locura, nos van a matar. Nos van a matar porque meter un arroz adentro de un raviol es una cosa que no se había hecho, o sea, que era... y hacerla un uruguayo y un argentino que hacen esta cosa en Italia, bueno, la verdad que un poquito a alguno no le gustó, pero poco a poco se fueron dando cuenta que era genuino, que era verdadero, que nosotros por eso lo que hacemos es el arroz de verdad, porque mucha gente nos decía, pero no se puede usar el almidón de arroz haciendo una crema, dándole sabor y llegar al mismo resultado. Alguien lo puede hacer y puede llegar al mismo resultado. Lo que importa es hacerlo con la verdad, que es la cocina, o sea, con el corazón y con querer llegar a un resultado, pero haciendo el camino verdadero. Porque, a ver, el camino más corto, podemos llegar más rápido, podemos llegar al mismo resultado, pero la satisfacción de haber pensado estas dos cosas es lo que realmente nos lleva hoy a ser orgullosos de esta receta y sabiendo de que no engañamos. O sea, hicimos un arroz, lo vamos a filtrar y lo vamos a meter adentro de un raviol. Esta es la cosa que a nosotros nos da más placer. Está empezando a cocinarse ya, está alargando, no sé si ven lo que es un poquito la cremosidad. Le está faltando a este arroz 4 o 5 minutos. Pero acordémonos que nosotros en este momento lo que estamos tratando es de sacarle la mayor cantidad
digamos, de almidón al arroz, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, terminado el proceso de cocción del arroz, que vamos a ir a verlo también de esta parte de acá, ¿ven esa puntita blanca que le va quedando? Bueno, esto es todavía el arroz crudo. Bueno, a este punto hay cocineros que ya lo sacan el arroz y es lo que llaman al dente, ¿sí? Que se siente un poquito en la masticación, el grano de arroz se siente un poco en la masticación. A nosotros en este caso no nos va a interesar ese punto de cocción porque estamos trabajando para sacarle el almidón a ese arroz, ¿ok? Entonces vamos a llevar a cocción terminada el arroz y no vamos a pensar a darle ese punto de rigidez que buscan los italianos acá en el norte. Lo que sí nos va a interesar es esta cremosidad que se va creando, ¿no? Que es solo dado del almidón, y después lo vamos a englobar todo con manteca y parmesano. Y le vamos a poner una punta de jugo de limón. Jugo de limón, ¿por qué? Porque le vamos a dar a todo lo que es, digamos, el almidón del arroz con el azafrán, parmesano y manteca. Tenemos todo en la boca un sabor bastante de grasa, ¿no? Muy redondo, muy umami. Le vamos a dar una punta de limón que le va a dar esa fresqueza que nos sirve para ir buscando siempre otro raviol más y digamos un poquito más de arroz, ¿no? Esta es un poco la idea de darle un toque de acidez que le va a dar al arroz una notación un poquito más fresca, ¿vale? Bueno, a este punto, digamos que nosotros lo que estamos ahora haciendo es un arroz verdadero. La única cosa que es diferente es que en vez de servirlo, lo vamos a filtrar, ¿okay? Estamos llegando al punto final de la cocción. El arroz ya llegó a su punto máximo. Nosotros lo dejamos un poquitito más líquido de lo que puede ser, porque después se va a tirar, como todo arroz, se va secando después y va a tirar. Eso va a pasar también con el almidón, se va a cuajar un poquito y nos va a quedar una crema que nos va a servir después para ir a rellenar el ravioli. Ahora, a este punto, nosotros lo sacamos, ¿ok? Perfecto. Ahora sí le vamos a poner un poquito de sal, poco porque tenemos que tener controlado que vamos a meterle parmesano y nos va a salar, nos va a dar una grande cantidad de sabor. Le vamos a meter unos dados de manteca, ¿ok? Que no se asusten, que es todo dietético. Le vamos a poner un poquitito de parmesano. Parmesano fundamental en lo que es la mantecatura. Y ahora sí le vamos a ir dándole lo que buscan acá y lo que llaman el mantecado, ¿no? Lo que llaman alonda. Si se va viendo que se va emulsionando lo que es el almidón con la parte grasa que le hemos agregado de manteca y parmesano. Esto ahora va bajando un poquito la temperatura y se va volviendo toda una crema uniforme, ¿no? Que cuando lo metes en la boca, lo que se busca es la crocanteza del arroz y la cremosidad, digamos, de su almidón emulsionado. Pero acá donde llega, digamos, nuestra parte, la sudamericano, que nos metimos con respeto en la tradición italiana, y acá fue donde nos hicimos la pregunta: ¿qué pasaría si nosotros esta cremosidad, ¿no?, la fuéramos a meter en un ravioli? ¿Qué es lo que estaría? Y esa fue la pregunta que nos hicimos: ¿qué es lo que estaría comiendo la gente? Y era la pregunta que hacemos cuando les servimos un plato, que nos digan ellos si están comiendo un raviol o un risotto. Y esta pregunta fue lo que despertó más curiosidad,
porque en realidad están comiendo un ravioli, pero también están comiendo un risotto, ¿no? Y esto fue lo que más nos divirtió, que sobre todo no podríamos haber hecho esta reflexión si no fuéramos sudamericanos, si no fuéramos no italianos sobre todo, porque con la fuerza que tiene la tradición y el respeto que eso da, das por descontado de que un risotto no puede estar nunca dentro de un ravioli, o sea que no lo vas a pensar nunca que lo podés hacer. Pero nosotros, saliendo, digamos, de esa encuadradura y habiendo una mente un poco más libre porque no conocíamos la tradición y no teníamos ese peso, nos atrevimos a hacer una cosa que probablemente era muy difícil, y es muy difícil para un italiano poder hacer una reflexión de este tipo. Nosotros lo hicimos con todo el respeto de que el peso de la tradición, contando igual una historia como la del respeto de Gualtiero y Marchesi, y tratando un poco de darle nuestra particularidad, nuestra manera de ver la cocina, nuestra manera de vivirla la cocina. Entonces, jugando un poquito, ¿no? Bueno, ahora, la cosa que se vuelve después más importante es la de que acá vamos a filtrarlo, ¿no? Nosotros filtramos el arroz. Mucha gente me preguntaba, ahora, ¿por qué no se mete el arroz adentro y se licúa todo? Ok, podría ser una opción, pero nos va a quedar una densidad que no nos va a recordar lo que es solo la ligereza que nos sirve de la mantecatura de lo que se llaman alonda, ¿no? Se va a quedar una cremosidad, una ganache, una parte muy cremosa, pero muy densa, y que después va a ser pesada, ¿no? Esto resulta igual la parte más cremosa del arroz, con todo el sabor del arroz, pero adentro de un ravioli, pero buscando también la ligereza, ¿no?, que nos sirve. Y a este punto, cuando ya tenemos afuera y apretamos bien el grano de arroz sin tratar de romperlo, sin tratar de sacar todo, o sea, sin que pase lo que es el arroz, ¿okay? A ese punto le vamos a agregar unas gotitas de jugo de limón, que le va a dar esa acidez que nos va a servir para poder seguir invitándote a comer otro ravioli más. Esto lo vamos a meter a enfriar en la nevera y lo vamos a meter en una manga donde vamos ahora a seguir el segundo pasaje de la receta. Bueno, acá está el resultado de la crema de arroz que pusimos en una manga y está frío. Ahora lo que vamos a hacer es ir a darle, vamos a ir a rellenar. ¿Ven la cremosidad que tiene? Esto es solo el almidón del arroz mantecado con parmesano. Esto, cuando después se calienta, se vuelve un poquito más líquido. Vamos a ir a rellenar todos los moldes y lo vamos a meter en un abatidor de temperatura. Lo vamos a congelar, ¿sí? Y esto es el relleno de arroz de risotto a la milanesa. Es una concentración de sabor. Ahora pasamos a la tercera parte, digamos, de la receta, donde volvemos a lo que es la tradición. Hicimos un arroz tradicionalísimo al azafrán, risotto a la milanesa. Lo filtramos, es una parte donde nosotros metimos nuestra reflexión, filtramos e hicimos lo que va a ser el relleno, ¿okay? Lo metimos en un molde y lo congelamos, el relleno de arroz a la milanesa. Volvemos a lo que es la tradición. Hicimos una pasta, ¿okay?, como se hace la pasta para los tallarines, para los ravioles. Es 1 kilo de harina con 36 yemas. Es una pasta de solo yema que nos va a dar esa consistencia que nos sirve para que tenga el raviol la parte que se muerde, ¿okay? Entonces tenemos una lámina, ¿okay?, muy fina de pasta, ¿okay? La vamos a meter con solo la yema del huevo. ¿Para qué? Para que se pegue la pasta a las dos partes, digamos, de la pasta, la de abajo y la de arriba, que se pegue. Y como el raviol va a ser líquido, porque va a tener adentro la cremosidad, digamos, del arroz, nos sirve que cuando se va a cocinar en el agua se coagule y se pega. Vamos a darle un poco de espacio
entre ravioles y ravioles para que se cierre bien, ¿vale? Perfecto, así, estupendo. Y le vamos a ir a cubrir con otra parte de pasta. Y ahí va. Ahí le damos la primera encerrada, tratando absolutamente de que no quede aire adentro. ¿Por qué? Porque cuando va a ir adentro del agua después, si nos quedó un poco de aire, se nos va a inflar. Y la presión que va a tener el raviol con el aire adentro va a hacer que, inflándose, se abra. Va a tener mucha presión y se nos va a salir todo el relleno. O sea que lo que hay que lograr es absolutamente dejarlos sin aire. Agarramos un copapasta de la dimensión justa del raviol y hacemos una presión sabiendo y controlando que se nos quede todo el aire afuera, ¿ok? Una vez que logramos presionar bien y estamos seguros de que no quedó aire, vamos a ir a cortar el raviol. Perfecto. Ahora sí, vamos a ir con un corte muy pero muy cerca del borde, arriesgando un poquito, pero lo que no queremos es un exceso de pasta. O sea, queremos que se peleen, digamos, entre lo que es la parte del arroz y lo que es la parte de la pasta. El equilibrio perfecto entre los dos principales, digamos, productos de la gastronomía italiana. ¿Okay? El arroz y la pasta. Bueno, estos son los botones de ravioles que ahora vamos a ir a hervir y vamos a emplatar. Estamos prontos para los ravioles, los hicimos. Ahora vamos a pasar a la parte del emplatado y la parte final. La cocción del raviol es como los ravioles verdaderos. Un poquito de sal, hay un peso específico, pero un poco de sal en el agua, sal gruesa. Vamos a meter nuestros ravioles. ¿Okay? Y van a tener una cocción. Ahora estamos pensando, a diferencia de cuando pensábamos al arroz, ahora estamos pensando a la pasta. O sea, tiene que llegar al punto de que se cocina la pasta y el relleno, siendo líquido, va a ser presión afuera. O sea que la cosa que vamos ahora a controlar es la cocción de la pasta. Algunos ravioles se abren, ¿okay? Porque tienen, digamos, algunos se nos van a romper. O sea que siempre en el momento que tiramos los ravioles, este se abrió, en el momento que metemos los ravioles vamos a poner alguno más por si se abren. ¿Okay? Acá también vamos a pensar a que no puede ser una cocción de una pasta seca o una pasta o un raviol con un relleno sólido. Siendo un raviol con un relleno líquido, vamos a tratar de que el agua sí que esté hirviendo, pero que no esté hirviendo mucho, porque eso nos va a dar mucho movimiento y nos va a generar de que se van a romper mucho más los ravioles. Lo dejamos cocinar 3 o 4 minutos. En tanto, vamos a pasar a la parte del emplatado, ¿ok? Y el emplatado es un emplatado muy, pero muy simple. O sea, como decíamos, vamos a darle ese recuerdo y ese homenaje a lo que es el maestro Gualtiero Marchesi, haciendo simplemente un plato donde lo que vamos a ir a hacer es apoyar al centro una hoja de oro, ¿ok? Como él apoyaba para la roca. La hoja de oro es muy delicada, ¿ok? O sea que se va a manipular muy, pero muy poco. Es un plato donde nosotros no queremos agregarle condimento. Hemos trabajado por, digamos, en sacándole condimento, y en vez de andar a darle arriba al raviol un condimento, es un raviol simple, muy limpio, que recuerda un poco la memoria de Gualtiero, y está todo concentrado. O sea, todo el sabor lo tenemos adentro de un raviol. O sea, lo que encontramos es una camisa de pasta que vamos a tener todo el sabor. O sea que no vamos a tener salsa ni condimentos. Va a ser muy simple el emplatado. Para ir viendo la cocción, vamos a ir tocando muy suave y ven que acá nos vamos dando cuenta que está casi pronto.
un poquitito más y ya estamos para salir. Es un raviol que no va a precisar después estar más que manejado, saltado después en una sartén o nada, porque, como decía, nosotros nos concentramos con todos los ingredientes que tienen que estar en el raviol, los tenemos adentro, en el arroz. Y acá terminamos un plato perfecto. Este es el resultado final. Vamos a ver el corte que tenemos y acá venía la pregunta que le hacíamos a los comensales cuando nos venían y pedían este plato. Le hacemos la pregunta, ¿qué es lo que están comiendo? ¿Un raviol o un risotto? Y eso lo dejamos a ustedes. Esto es risotto y esto es un raviol. Bueno, antes de terminar, quería contarles un poco, bueno, venimos de un momento muy difícil para el mundo total, pero el mundo de la gastronomía y de la restauración fuimos uno de los que más sufrimos. En Milán fue uno de los primeros, de las primeras ciudades, más allá de China, que donde empezó toda la pandemia. Bueno, Milán fue una de las primeras a ser muy atacadas de la pandemia y sufrimos, como todo el mundo ahora, sufrimos mucho en la parte gastronómica. Por eso, en lo que es este año de estar cerrados y estar entre que un poco se puede abrir, se puede cerrar, se puede abrir, hemos desgastado mucho lo que es la parte humana, la parte, digamos, de sueños, la parte de incertidumbre. No sabemos dónde vamos a ir, no sabemos dónde estamos, no sabemos nada. Sin duda, yo creo fuertemente que la alta gastronomía y la gastronomía alta entiendo por lo que puede ser la capacidad, las ganas de compartir y de darse al 100% en nuestro trabajo, en nuestro oficio. Puede ser de lo que sea un bar, lo que sea, pero hecho con amor, hecho con dedicación, hecho con todas las horas de sacrificio para las personas, no va a morir nunca. Hay que seguir apostando por lo que realmente nos gusta hacer, pero sí que este año de pandemia mundial nos hizo pensar mucho y nos hizo volvernos capaz que un poco más creativos y salir de nuestra zona de confort, salir de lo que era un restaurante siempre lleno, con grandes listas de espera para poder venir a comer, con un personal a veces sobredimensionado para lo que son las cantidades de personas que vienen a comer. Y este momento nos hizo pensar a un par de proyectos nuevos que largamos en este año, tratando de, primero que nada, utilizar a todas nuestras personas, a todos los chicos, a todas las familias, a todas las realidades que viven una vida y que dependen, digamos, de un restaurante que funcione, de un restaurante que vaya para adelante, que camine. Somos 22 en Contraste y lo que tratamos de hacer en este año que estuvimos parados es pensar nuevos conceptos de cocina, empezando por usar a esta gente, que no se deprima, que no esté en casa pensando que el futuro está perdido y que todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos hecho se va a perder y dónde vamos a ir a parar. Tenemos que saber modificarnos, tenemos que saber ser flexibles y empezar mirándonos desde adentro, empezar mirándonos qué es lo que queremos hacer de nuestra vida y qué es lo que va a ser en nuestro futuro. Nosotros hemos largado dos conceptos. Uno es un poco menos innovativo para lo que puede ser Sudamérica, porque es un local de empanadas de Flaco, de Simón, mío y de Tomás. Es un local muy inusual acá en Milán porque no hay empanadas. Acá va el mundo de la pizza y la empanada no se conoce. Sí que se conoce mucho en España, se está empezando a conocer en Francia. En Italia hay distintos tipos de empanadas, lo que puede ser un calzón frito, lo que puede ser en Sardeña unas ceadas, que es una pasta frita, lo que puede ser también en Puglia un panzerotto. Pero la empanada típica argentina, sudamericana, no hay. Entonces abrimos un local de empanadas, es un concept
de street food muy fácil para nosotros, pero para la gente empezar a promoverle lo que puede ser un nuevo producto. Se va contaminando mucho, va mucho con nuestra filosofía de por qué no probar a hacer cosas nuevas que capaz que son tradiciones para nosotros, pero para acá son nuevas. Y otro de los conceptos que más hemos evolucionado en estos 3 meses, usando siempre nuestro personal, nuestra gente que estaba parada en casa, es una rosticería de origen contraste. La hemos llamado Rock y es lo que querría ser una rosticería de los años 80 llevado a una basqueta. Entonces fue muy divertido, muy difícil, una grande prueba de coraje digamos, de meternos en juego de nuevo, porque tuvimos que embasquetar todo, o sea, todo lo que eran nuestros 20 años de cocina metida dentro de una basqueta y dejado en manos de las personas que colaboramos con esta empresa de que usa motorinos, motos eléctricas y autos eléctricos, y las basquetas son biodegradables y todo está pensado para poder consumir y que sea biodegradable, pero en casa o en las oficinas, tratando de meter todo lo que es nuestro empeño, todo lo que es nuestra conciencia, todo lo que es el producto y los productores con que trabajamos adentro de una basqueta. Es una nueva manera de ver la cocina, pero que nada tiene que ver y que no saca ningún crédito a lo que es el arte de servir. O sea, no nos olvidemos que la restauración, el restaurante, es un momento que vivimos juntos, una filosofía que compartimos. Esto es otra cosa, como las empanadas es otra. Quería explicarles y contarles de este nuevo proyecto porque esto nos dio un poco de alimento para mantener el equipo juntos, para poder usar las personas que se estaban deprimiendo en casa, para poder un poquito tratar de tapar una hemorragia económica y mental que estamos viviendo, para podernos mantener activos, y nos dio todavía un poco lo que es la idea de que la cocina es una, tiene que ser buena y tiene que ser compartida, y que si hacemos una empanada, hacemos un choripán, hacemos un alfajor, hacemos una basqueta delivery o hacemos alta cocina, las personas son las que hacen la diferencia, la manera de ver la vida y la manera de transmitirlas. Entonces, bueno, sí que este momento es muy difícil para los estándares de restauración que teníamos, pero que bueno, que hoy nos tenemos que dar cuenta de que estos dos proyectos que son chicos y que se están volviendo y que van a durar también cuando todos vuelva a la normalidad, nos hizo un poco bajar un poco a tierra y darnos cuenta de que, o sea, las personas tienen un valor y la vida tiene un valor, y el tiempo que dedicamos a nuestro oficio tiene que ser remunerado en placer de vida y en tiempo dedicado para nosotros también. Entonces la gastronomía tiene que ver de nuevo un poco lo que son sus modelos de dedicación y lo que puede ser también el placer de que nos da a nosotros recibir la gente, y saber de que no todos son los galardones, los premios o dónde vamos a llegar económicamente, sino también el compartir y saber de que un día al otro tenemos que aprender a ser flexibles, ¿no? Esto era un proyecto que les quería hacer ver, y bueno, saludarlos con esto, agradecer al Foro Gastronómico Internacional Alimentar por esta posibilidad y esta participación, que estoy muy orgulloso, y bueno, nos vemos dentro de poco para las preguntas. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Tenemos varios comentarios y uno de ellos me parecería interesante que retomaras. Hay un tema de música y había varios que estaban comentando sobre lo último que estabas diciendo en el video, que creo que en este momento es súper importante en cuanto a ocuparse, ¿no? A ocuparse el tiempo en un momento de incertidumbre como la que tenemos hoy, más todavía en la gastronomía tan afectada. Entonces, de qué manera ustedes vieron esto y lo pusieron en práctica para ocupar a todo su equipo. Sí, bueno, una de las reflexiones que habíamos hecho es que si nosotros pensamos un poco el restaurante, el modelo de restaurante,
si está abierto al mediodía y a la noche, es como si fuera un showroom de moda, estuviera abierto solo 4 horas al día, porque damos de comer al mediodía y damos de comer a la noche, y tenemos solo 4 horas de servicio para poder dar de comer. En Italia los restaurantes abren a las 12:30 y cierran a las 2:30 de la tarde, y abren a las 8 de la noche, y a las 10, 10:30 la cocina está cerrando. Y me pregunto si es un modelo que puede funcionar. O sea, tenemos que darnos cuenta que cuando tenemos a los empleados todo el día trabajando, cuando el alquiler hay que pagarlo todos los meses y todo, y tenemos solo 4 horas para poder servir. Entonces esto fue una de las cosas que nos hizo pensar que tendríamos que poder utilizar la capacidad humana que tenemos y el grupo que somos, poderlos usar en maneras distintas para poder cubrir mucho más el horario con propuestas que sean distintas, ¿no? Y tratar un poco de hacer diferentes tipos de cocina para poder llegar a más gente. Esto era un poco la idea. Bien. Eh, si todo esto, quiero volver a algo para atrás y es hablar un poquito más de ti, un segundito nada más, en cómo de alguna manera tú empezás en restaurantes tradicionales y vas generando casi que de forma autodidacta o por experiencia en otros restaurantes un ¿Sí? conocimiento sobre técnica moderna, ¿no? Contemporánea. Y lo vas aplicando en los restaurantes. ¿Cómo fue ese cambio? El cambio al principio fue bastante trágico, en el sentido que digamos que cada uno cuando hace sus pruebas se tiene que dar los golpes para poder crecer y mejorar. Sin duda, el principio para mí era mucho más fácil estar fascinado de la cocina española, primero porque compraba los libros de cocina española y los podía leer y podía estudiar. Y después, como decía, la cocina italiana tiene una fuerte tradición y es muy difícil poder salir de esa tradición. Y bueno, para mí fue empezar a jugar con lo que era tratar un poco con las técnicas, tratar un poco de aplicarlas a la tradición italiana. Al principio no fue fácil, pero digamos que poco a poco fui dándole el justo equilibrio a lo que era cambiar técnicamente un plato tradicional, mal gusto, pero cambiando el aspecto, siempre pensando a que las expectativas de las personas pueden ser muy altas cuando ese plato les recuerda, capaz que un domingo, o la abuela, o la memoria del gusto. Si lo llamasen el mismo nombre, puede ser bastante, digamos, positivo como negativo la comunicación. Entonces me concentré mucho a probar los platos de verdad, en la tradición de verdad, para poder después tratar de jugar y cambiar técnicamente los platos, pero manteniendo el gusto tradicional. Esa fue un poco la búsqueda que tuve en estos años. Quiero ir a algo que están preguntando sobre la receta en particular y es, ¿qué pasa con el arroz? Sí, a ver, ¿Es el un arroz, desperdicio? el arroz lo comemos después nosotros. Hay otro plato que es también tradición, que se llama arroz al salto, que es el arroz del día después, viene después hecho como una tortilla y se viene puesto en la sartén. Hay que pensar de que cuando te comes un arroz, te comes 100 gramos de arroz. Cuando hacemos esta receta, que hacemos 1 kilo de arroz, nosotros en el menú de degustación damos 4 ravioles y da para 20 o 30 porciones con 1 kilo. O sea que digamos que es una receta que el arroz después lo comemos nosotros hecho de una manera distinta para el personal, pero igualmente rinde mucho más el almidón que si hubiéramos comido el arroz. Ok. Acá me preguntan sobre con qué se acompaña este plato. Este plato va solo. Este plato va solo, no tiene un acompañamiento, o sea, son dos platos en uno, es un raviol relleno de arroz, y todo el condimento está dentro, o sea que la Está idea dentro. era dejarlo muy limpio, ¿sí? Y otra de las preguntas que nos hacen es tu inspiración. ¿Tenés algunos libros que te inspiran? ¿Es salir a comer cuando se Bueno, podía? muchos libros,
muchos libros y salir a comer, sí, salir a comer mucho. ¿Qué libros? Bueno, libros, principal, al principio eran todos los libros españoles, porque bueno, yo cuando llegué en Italia me costaba mucho leer italiano y no compraba libros españoles. Después, en el 2000, no había el mundo de internet, no estaba tan evolucionado como ahora, y digamos que era todo libros, libros y salir a comer y tratar un poco de inspirarte en otros cocineros y compañeros y empezar un poquito a buscar adentro de la cocina tu propio camino, ¿no? Pero sigue yendo hasta el día de hoy ir a comer y ahora, bueno, ahora vas a comer a cualquier lado y en cualquier lugar puedes encontrar la inspiración. Puede ser en la casa de una abuela o en un almacén, en cualquier lado. Siempre fuiste muy creativo. En Uruguay quizás te empezamos a conocer cuando ya estabas en el Pont de Fer, pero en el último tiempo han tenido mucho reconocimiento en contraste. Ustedes tienen esa forma de ser y digo ustedes, sobre todo por Simón y tú, Tomás también. eh, Tranquila, humilde, Simón ajeno a las cámaras siempre porque él quiere, Sí. pero tienen esta forma de ser muy llana. Eso los ayuda en el proceso creativo también, en darse a conocer. ¿Cómo fue esa parte? No, bueno, nosotros decimos siempre que es mucho más, es mucho más interesante el camino que los objetivos, ¿no? Sí que hay cosas que te motivan, como puede ser digamos, el ser reconocido y el ir a congresos y poder haber galardones y esto y lo otro, pero digamos que nos damos cuenta que la fuente de inspiración para nosotros tiene que nacer desde adentro de la cocina y del equipo y mantener vivo eso, porque muchas veces también tenemos la suerte de estar en Milán, digamos, en el sentido de que es una ciudad que antes de que pasara todo esto, mucha gente venía a Milán y no teníamos que salir a conocer nuestra cocina. O sea, mucha gente venía por trabajo y digamos que es el centro un poco del mundo en Europa, en Milán. Entonces teníamos esa suerte. Pero nos concentramos mucho en estar adentro de la cocina, en estar con nosotros concentrados en lo que realmente nos interesa. Para nosotros la palabra fundamental en contraste es el equilibrio entre lo que es la vida, lo que es nuestros momentos privados y lo que es el trabajo. O sea, buscar ese punto de equilibrio que nos dé más motivación para seguir dándole la vuelta, ¿no? ¿Qué le recomendarías, y vamos a tener que ir cerrando porque no tenemos muchos minutos, a los chicos que nos están mirando? Hay muchos estudiantes de cocina, todos nos piden que les recomiendes un libro, en parte o alguno, y también, bueno, ¿qué le dirías a un estudiante de cocina hoy, no? Bueno, yo creo que los libros, cada uno puede encontrar su libro de alma, digamos. A mí me gusta mucho el libro de la tradición porque creo que en el pasado está siempre el futuro, ¿no? Y lo que se hizo antes no lo podés olvidar. Para poder crear un nuevo futuro siempre tenés que mirar un poquito a lo que pasó y estudiar lo que estás, dónde estás y con quién estás, ¿no? Y lo que podría decirle a un chico que se acerca a este camino, que es el camino más lindo del mundo, o sea, cocinar y dar placer a la gente haciéndolo nosotros tiene pero que ser una ecuación matemática también. O sea, no podés dar placer si no estás bien vos. O sea, es una cosa muy simple. Cuando lo haces, tenés que hacerlo de corazón y tenés que tener a la gente que está trabajando contigo y el equipo tienen que estar todos felices y estando bien. Tiene que ser una cosa en lo que se pueda, ¿no? Tratar de encontrar ese equilibrio de humanidad, porque lo que querés en realidad es hacer estar bien a la gente. Entonces no podés estar mal para poder hacerle bien a otra persona. Ecuamente, no existe, no puede estar bien eso. Bien, entonces, acá, esperen un segundito, que ahora me preguntan, y es algo que tú nos visitas en Uruguay al menos
una vez en el año. Nos ¿Sí? preguntan qué es lo que añorás de tu tierra, sobre todo además en este año que no pudiste venir. Bueno, añoro obviamente los amigos, la familia, y añoro un poco esa profundidad, digamos, de rebuscarla siempre, ¿no? O sea, de seguir siempre adelante, buscando siempre. Me falta mucho, por ejemplo, estar en mi tierra y saber que puedo aportar algo, por poco que sea, estando ahí. O sea, estar acá tampoco es tan fácil, ¿no? Hace 20 años que estoy acá y se vuelve siempre, sos siempre el extranjero, igual, ¿no? Aunque sí me quieren mucho y estoy bien, pero estar en mi tierra, digamos que me hubiera gustado mucho más hacer este camino en mi país, en mi casa, eso sin duda. En América Latina es más difícil hacer esta cocina, ¿no te parece? Sí, creo que ahora América Latina tiene una carta abajo de la manga, que es la virginidad que tiene, ¿no? O sea, América Latina aprendió mucho observando, y hoy tiene una biodiversidad, tiene una manera también cultural de ser, ya explotado mucho y ahora somos un poquito más, me parece, los que se quedaron allá un poquito más celosos y cuidan y protegen un poco más lo que tenemos en nuestra tierra, pero sabiendo que se puede hacer mucho más y que hoy se vuelve un poco más al origen de lo esencial, ¿no? Y América Latina está lleno de esencialidad, porque hasta que no se hubiera terminado toda la parte, digamos, asiática, de la novedad, ahora América Latina es la novedad por la grande biodiversidad que tiene, pero creo que sea mucho más la novedad por la capacidad humana que tenemos de ser como somos. Me quedo con eso de la capacidad humana y vamos cerrando este encuentro contigo, Matías. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por vernos. Bueno, muchas gracias. Bueno, besos. Chao. Gracias.